Fluye en tu Santo Espíritu. Amén. Toma control esta noche de esta palabra. Como siempre anhelamos que seas tú el que fluyas, Sí. que seas tú el que hables. Dirígenos, Señor. Amén. Guíanos, Señor. Revélate a nosotros más. Tu escritura es siempre fresca y nueva. Sigue abriéndola más. Amén. Ábrenos los ojos espirituales para ver igual que tú ves. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Pues santos, esta noche quiero continuar con la misma línea que hemos estado compartiendo. El título, llamados a salir fuera mediante la santificación de la palabra. Y volviendo a mirar con detalle Mateo 16-18, es maravilloso ver tantas cosas intrínsecas y tanto detalle intrínseco que hay en versos que conocemos desde hace mucho tiempo, pero cuando los miramos con detenimiento saltan muchas cosas. En este Mateo 16-18, la parte B, donde el Señor le contesta a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, encontramos una apertura muy grande en toda la Biblia y un seguimiento muy grande a este verso. Revisando otra vez poco a poco el idioma griego en algunas de sus especificaciones, mirando en detalle la palabra que el Señor habla aquí, la palabra iglesia o eclesía, que no se había escuchado antes en el idioma, no se utilizaba de la manera que el Señor la utilizó en este momento, que su significado es llamado a salir. Descubrimos que hay una carga, que la carga que hemos estado trayendo está escondida ahí. Cuando miramos bien la palabra está compuesta de dos palabras. Ek, que significa salir, pero no solamente significa salir, sino que también tiene la connotación de salir de un lugar cerrado, de un lugar que no se permite salir. Y kaleo, que significa un llamado, pero no solamente significa llamar, sino significa llamar de una manera fuerte y contundente. Así que cuando el Señor dice eclesía, está diciendo que Él va a edificar a aquellos que están encerrados, pero que Él le está dando un llamado a salir de una manera contundente y de una manera fuerte. Con eso nada más ya tenemos una base muy diferente de la palabra eclesía. Cristo está mandando un mensaje de que hay una labor que hacer para Él poder iniciar su proceso de edificación. Y es liberar a los cautivos. Es ordenar salir a los que están presos. Y Él les va a dar ese llamado para salir. Luego, la segunda parte del versículo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, implica que el que estén presos, el que estén cautivos, y Él le está mandando a salir, es de un lugar donde tiene que ver con las puertas del Hades. Así que las puertas del Hades son los que tienen encerrados y presos a un grupo que el Cristo tiene la intención de liberarlos. Y cuando Él ordene salir, cuando Él los haga salir,
ya esas puertas no tendrán más autoridad sobre ellos. Todo eso está ahí escondido en esa frase. Y cuando miramos entonces Hebreos, vemos unos versículos que quizás no los habíamos asociado antes, pero está relacionado a ese llamado. Es un solo llamado. La eclesía es un llamado fuerte a salir. Y a salir de tal manera que el que nos tenía cautivo ya no tiene autoridad sobre nosotros. Así que el apóstol Pablo en Hebreos 3:1 dice: por tanto, santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, Jesús. ¿Cuál fue el llamamiento celestial? El llamamiento celestial es la eclesía, el llamado a salir. ¿De dónde? Del cautiverio y de la atadura que el enemigo tenía cautivo a muchos. Ese es el llamamiento celestial. Y luego 2 Timoteo 1:9a, quien nos salvó y llamó, otra vez, eclesía. Ahí está el llamado, con llamamiento santo. Es decir, que ahora no solamente nos llama, sino que hay una función, hay un trabajo. Esa salida va a producir en los que salen una conversión, va a producir en los que salen una nueva dimensión de vida. Es un llamamiento celestial, es un llamamiento santo, saliendo de donde estaba su cautiverio, ahora se está moviendo a otra esfera. Apocalipsis 18:4, que nunca lo habíamos presentado de esta manera, pero si miramos, cuando dice: y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y no recibáis sus plagas. Ahí en Apocalipsis está el llamado de Dios a salir de toda la atadura y toda la contaminación de Babilonia, pero ese llamado está incluido en el llamado del Señor para edificar su iglesia. Así que en 1 Pedro 2:9c dice: a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Que os llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Todo esto está amarrado a Mateo 16:18. Todos esos versículos que los veíamos por separados salen, se generan de Mateo 16:18. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la autoridad de las tinieblas. Ahí está, ¿de dónde? Del llamado, la eclesía, el llamado con fuerza a salir fuera. ¿De dónde? De las puertas, por las puertas del Hades que se abren y ahora no tendrá más autoridad sobre nosotros. Ahí nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Filipenses 3:14, prosigo a la meta para alcanzar el premio de ¿qué? Del llamamiento a lo alto que Dios hace en Cristo Jesús. ¿Cuándo fue eso? Eclesía, la eclesía, el llamado, el llamamiento está ahí. Es decir, Mateo 16:18 es la base. Es la base. En esa palabra eclesía, la cual nosotros decimos iglesia con mucha soltura, cada vez que la decimos, en cierta medida debe recordarnos nuestro llamado. Debe recordarnos que fuimos sacados fuera de la atmósfera y la atadura satánica para entrar en otra atmósfera, para entrar en la dimensión de Dios. Y de esa manera el Señor tiene la manera de edificar su casa, de edificar su iglesia. Todo eso estaba escondido ahí. Ese llamamiento a lo alto, ese llamamiento que nos llamó, que nos sacó de las tinieblas a la luz, ese llamamiento es que hemos librado de las tinieblas, que todo eso sale de ese llamamiento de Cristo. Por eso es que Él lo menciona. Pero, desgraciadamente, la degradación y la estrategia del enemigo de disfrazar las cosas nos permite vivir
sin prestar atención a este llamamiento que el apóstol Pablo, más que nadie, lo recuerda, y él está bien claro de ese llamamiento. Así que podemos decir que la palabra eclesía es la clave para descifrar todo el deseo y el propósito de Dios. Así que, dado la rebelión de Satanás, se produjo un caos en el universo en el cual posteriormente el hombre, junto con toda la creación, fue sacado fuera de la atmósfera donde Dios gobierna. Así que, de manera paralela, Dios trabaja con el hombre caído, que aunque en la vieja creación, poco a poco, se va dando cuenta de su caída y de su muerte, y comienza un proceso de regreso a Dios, de manera lenta, progresiva, y en medio de una raza caída y corrupta, Dios va moviéndose con algunos hombres. Y vemos desde Adán y Eva, nuevamente surge Set, y desde Set llega hasta Noé, y de Noé llega hasta Abraham, y de Abraham llega a Cristo. Es decir, que el Señor, aún con la limitación, comienza a moverse. Y entonces es Cristo, en Mateo 16:18, que proclama la misión principal de todo ese proceso: llamar y sacar a todos los que habían estado cautivos desde la caída de Adán. Ese llamamiento, el llamamiento celestial, el llamamiento santo, el llamamiento que nos transfiere de las tinieblas a la luz. Por eso, esta expresión de eclesía, de llamar con fuerza a los que estaban presos detrás de las puertas del Hades. Eso es lo que significa eclesía. Llamar con fuerza. Llamar con fuerza. Salid de ella, pueblo mío. Salid de toda la corrupción. Muévelo fuera. Sácalo fuera. En ese es el proceso que el Señor comenzó su edificación y todavía sigue. Así que en Hebreos 3:1a habla de un llamamiento celestial. 2 Timoteo 1:9c menciona un llamamiento santo. Efesios 1:4 nos dice que fuimos escogidos para ser santos. Así que si juntamos la palabra llamado con la palabra santo, lo cual significa ser separado o apartado, podemos concluir que la meta del llamado es separarnos del lugar donde estábamos presos y cautivos, con las puertas del Hades cerradas, para nosotros entrar en otra esfera. Todo eso estaba ahí escondido. Así que dentro de ese proceso entramos entonces a los pasos que el Señor hace dentro de ese llamado. Así que entramos a ser limpiados del pecado por la sangre, del polvo por el agua, con miras a entrar al lugar santísimo donde está el Padre. Génesis 2:9, comenzamos hablando, esta es una base para ese proceso. Así que Génesis 2:9 lo conocemos muy bien. Hizo Jehová Dios brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida. El árbol de la vida es el centro y la base de todo el universo. Todo está ahí, en el árbol de la vida. Y queremos nuevamente reenfocar esto para poder entonces entrar en el proceso del Señor, de su llamado, de su edificación, y en el proceso de poder Él tener el pueblo que necesita. Juan 1:1, sabemos que dice: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Juan 1:14a dice: y la palabra se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros. Juan 6:57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por causa del Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por causa de mí. Y el 6:63,
El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué relación tienen todos estos versículos? Bueno, ¿qué era el árbol de la vida entonces si dice que en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios? ¿Qué era el árbol de la vida? Pues era Cristo mismo. ¿Y qué es Cristo? Según Juan, la palabra. Y entonces, ¿qué era el árbol de la vida? La palabra, el verbo. Entonces, ¿cómo Adán debió comer el árbol de la vida? Adán debió comer del árbol de la vida ejercitando su espíritu y permitiendo que la palabra penetrara en él y lo saturara. Pero no lo llegó a hacer. Así que Cristo mismo llega a nosotros, se presenta entonces como el árbol de la vida y le dice directamente a las personas: como me envió el Padre viviente y yo vivo por causa del Padre, es decir, yo estoy siendo suministrado, siendo alimentado por el Padre, asimismo el que me come, y podemos poner entre comillas, yo como el árbol de la vida, también vivirá por causa de mí. Es decir, lo que Adán no hizo, ahora está el árbol hablando para que nosotros lo hagamos. El verbo se hizo carne con el propósito de que nosotros pudiéramos comerlo. Pero en el 6:63 el Señor explica claramente: el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué es el árbol de la vida? El verbo, la palabra. Y ahora el árbol de la vida está activo, ministrándose a nosotros. ¿Para qué? Y aquí ahora entramos al próximo versículo, Juan 17:17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué va a hacer el Señor una vez que nos saca? Una vez que nos saca del cautiverio. Una vez que perdona nuestros pecados. Una vez que nos redime, todavía hay un proceso. Hay un proceso de santificación. ¿Y cómo se logra ese proceso de santificación? No se logra usted absteniéndose y controlándose y escondiéndose como hacen los monjes. No. Hay una manera. La manera que fue predispuesta desde antes de la fundación del mundo. Ahí estaba el árbol de la vida como la palabra para suministrarse al hombre. Pero el hombre no lo hizo. Ahora nos toca a nosotros entrar a participar de ese árbol de la vida como la palabra para ser santificados. El Salmo 119:25, encontré este versículo que no lo había visto antes, dice: mi alma está pegada al polvo, vivifícame conforme a tu palabra. Ahora vamos a ver el próximo versículo. ¿Se acuerdan del versículo de Juan 13:5? Donde dice: luego está el Señor ahí y el Señor busca agua para lavar los pies a los discípulos. Dice: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vea la nota. Aquí el agua representa el Espíritu Santo, la palabra y la vida. En los capítulos del 1 al 12, la vida vino y produjo la iglesia, la cual está compuesta de los que han sido regenerados. ¿Cuáles fueron esos? Los que fueron llamados. La eclesía, los que llamaron con fuerza y abrieron las puertas del Hades y fueron liberados. Esos que entraron en el llamado también fueron regenerados. Ahora, en su espíritu, ellos están en Dios y los lugares celestiales en nuestro espíritu, pero en su cuerpo.
todavía viven en la carne y andan por la tierra. Quiere decir que estamos en dos dimensiones. Tenemos la dimensión del espíritu. Mientras nos mantenemos en la dimensión del espíritu, en esa dimensión, Satanás no tiene acceso a nosotros. Pero por otro lado, estamos aquí en la tierra. Dice, en su contacto con las cosas terrenales, ellos se ensucian a menudo. Esto estorba su comunión con el Señor y entre ellos. Conozco varias familias que me dicen, no, que cuando llega el esposo, cuando llega papi del trabajo, llega siempre de mal humor. Siempre llega de mal humor. Y hay que dejarlo quieto porque no se puede. Está hablando de hermanos, ¿no? Claro, después el hermano poco a poco entra, pero si uno no está alerta, el polvo nubla, el polvo confunde. Entonces dice, por lo tanto necesitan ser lavados por el Espíritu, la palabra y la vida. Esto es ser limpios de su sociedad para que su comunión con el Señor y entre ellos sea mantenida. Y vea esto, no se refiere al lavamiento de sus pecados por medio de la sangre. El polvo no se puede lavar con sangre. El polvo usted tiene que lavarlo con agua. Para la sangre ya ha sido derramada y sus pecados han sido perdonados. Lo único que usted tiene que hacer cuando usted peca es tornarse al Señor y reclamar lo que el Señor ya hizo. Pero otra cosa es cuando usted se entretiene, cuando usted pasa el día ocupado y de momento usted siente que no puede disfrutar al Señor. Usted siente que su espíritu no está despierto. Usted siente que inclusive no tiene ni apetito para leer la Biblia, ni tiene apetito para ir a la reunión. Yo no sé si eso pasa en España, pero por acá pasa. Y entonces, a eso es lo que el Señor le llama la necesidad de ser limpiados por el polvo. Dice, esta es la razón por la cual después del Juan 12 es necesaria la señal del lavamiento de los pies. Puesto que el libro de Juan es un libro de señales, lo que consta en este capítulo debe ser considerado una señal con significado espiritual. No interpreten el lavamiento de los pies simplemente en sentido físico, sino en sentido espiritual. Hoy en día el mundo es sucio y nosotros los santos nos contaminamos fácilmente. Para mantener una comunión agradable con el Señor y entre nosotros, necesitamos que el Señor con su amor nos lave los pies. Oiga esto, y que nosotros en amor nos lavemos los pies mutuamente. Muchas veces necesitamos lavarle los pies a un hermano. ¿Cómo le lavamos los pies a un hermano? Cuando lo llamamos por teléfono y lo sentimos que está cargado, necesitamos liberar al Señor. Necesitamos liberar el agua de la palabra para que ese hermano sea rociado y ese hermano sea lavado. Este lavamiento espiritual se hace con el Espíritu Santo, con la palabra y con la vida. Y es absolutamente necesario para que vivamos en la comunión de la vida divina. ¿Cuán importante es esto? ¿Cuán serio es esto? Esta comunión es la que se revela en la primera epístola de Juan, que es la continuación del Evangelio de Juan. Siempre hemos dado mucho énfasis al asunto de la sangre, pero no hemos dado mucho énfasis al lavamiento del agua de la palabra. Vea esto. Hebreos 10:22. Acerquémonos al lugar santísimo. Esa es la meta de todos estos mensajes, de todas estas semanas. Acercarse al lugar santísimo. Pero siempre lo dejamos ahí, pero hay que leer todo el versículo para poder ver cómo nos acercamos al lugar santísimo. Con corazón sincero, número 1.
en plena certidumbre de fe. Ahora, purificados los corazones de mala conciencia con la aspersión de la sangre. Es decir, ya la sangre fue derramada. Sus pecados fueron perdonados. Nuestro problema es nuestra conciencia que se ensucia cuando hacemos algo, o aun cuando el enemigo nos recuerda cosas que han pasado en el pasado, que hemos hecho en el pasado. Necesitamos recordarle al enemigo y recordarnos a nosotros mismos que la sangre ya fue rociada en el propiciatorio por todos nuestros pecados y que está todo cubierto. Es más, ha desaparecido. Pero hay otro paso, que es el que hemos estado hablando, y lo trae aquí otra vez Hebreos 10:22. Y lavados los cuerpos con agua pura. Ahí se refiere a una inferencia al altar de bronce, donde los sacerdotes, después del sacrificio, se lavaban completamente, se limpiaban completamente. Es decir, ellos eran perdonados por sus pecados por la sangre, pero ellos después necesitaban lavarse. Así que el lavacro es algo que es constante. El lavamiento es constante. Y a eso es que el Señor se refería cuando le lavaba los pies a los discípulos. Les estaba diciendo, hay un lavado constante, y ese lavado constante es por la palabra. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo? Para santificarla. ¿Cómo? Purificándola por el lavamiento del agua en la palabra. La palabra nos santifica. La palabra nos separa. Si usted no entra en la palabra, entonces no va a ser lavado. Y el polvo se acumula. Y el polvo se acumula a tal grado que se tapa. Su espíritu se bloquea. Y usted pierde todo el sabor por el Señor, todo el deseo de reunirse, todo el deseo de leer la Biblia. Si usted deja acumular el polvo, entonces puede ocurrir un cambio dentro de usted reversivo a lo que el Señor ha hecho en su vida, y de pronto vemos a tal hermano criticando las reuniones o criticando al otro hermano, o sencillamente se ofendió rápidamente por algo que se dijo, que a lo mejor no era con él, pero él pensó que era con él. En fin, todo eso, cuando usted lo vea, no evalúe tanto el por qué, el asunto externo, sino entienda que es una falta de lavamiento. Es una falta de lavamiento que lo lleva a su vez a una falta de disfrute, de entrar en el árbol de la vida, y que ese árbol de la vida, como la palabra, lo limpie, lo nutra y lo satisfaga. Siempre hemos hablado de, falta de disfrute. Es falta de disfrute, pero es falta de ser lavado por la palabra. Porque una vez que usted es lavado por la palabra, entonces usted disfruta al Señor como su alimento. Pero antes de disfrutarlo como su alimento, usted tiene que ser lavado, tiene que ser limpiado. Y eso es, ¿cada cuánto tiempo? Constantemente. Constantemente. Esta nota es bien interesante. Dice: la palabra griega denota una palabra específica para el momento. El Cristo que mora en nosotros como espíritu vivificante siempre nos habla una palabra específica, actual y viviente, para quitar metabólicamente lo viejo
y reemplazarlo con lo nuevo, realizando una transformación interna. La purificación por el lavamiento del agua de vida está donde está en la palabra de Cristo. Esto indica que en la palabra de Cristo se encuentra el agua de vida. Esto está tipificado por el lavacro situado entre el altar y el tabernáculo. ¿Dónde encontramos esta palabra de vida? Bueno, aparte de su lectura de la palabra de una manera viviente, y después explico por qué digo de una manera viviente. La otra manera forzada y obligatoria son las reuniones de la iglesia. Ahora con este asunto del Zoom, siempre ha habido uno que otro que dice que no le gusta el Zoom y que hasta que no se vuelve otra vez las reuniones, pues esa persona pues no se siente bien, que se quede en su casa leyendo la Biblia y escuchando mensajes porque no le gusta el Zoom. Esto es el medio que el Señor ha propuesto ahora. Y este medio ha hecho algo que nunca nadie pensó que se podía hacer. Yo estoy en España, ustedes están conmigo aquí en Texas. ¿Qué es esto? Este es el medio más maravilloso que el Señor ha hecho para que el cuerpo de Cristo se haga accesible y podamos tener la comunicación adecuada. Este medio nos permite lavarnos los pies los unos a los otros. Este medio nos permite entrar en conferencias en diferentes partes del mundo y ser lavados los unos a los otros. Realmente, lo que aparenta ser una tragedia para muchos grupos cristianos, para nosotros en el recobro, los que hemos tenido un corazón, como dice aquí, un corazón puro, un corazón sincero, y hemos tenido una certidumbre de fe, y hemos purificado nuestros corazones de mala conciencia con la sangre, y nos hemos lavado con la palabra. Esto es un disfrute. Esto es un disfrute. Esto es una bendición. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Hebreos 10:22? Que nos acerquemos, que entremos al lugar santísimo. La vida cristiana es la vida en el lugar santísimo. Recientemente, después de mirar con detenimiento Hebreos y mirar con detenimiento Hebreos 4:16 y Hebreos 10:22, de momento me di cuenta que ya no tenemos que preocuparnos tanto ni por el lavacro ni por el lugar santo. No. Dice que entremos al lugar santísimo. ¿Y por qué podemos entrar al lugar santísimo? Porque hay un sacerdote, un sumo sacerdote, que entró, abrió el velo con su cuerpo, con su carne, y abrió el camino nuevo y vivo para nosotros, para que entremos, no al atrio, no al lugar santo, al lugar santísimo. Esa es la meta que el Señor estuvo buscando desde el principio, cuando dijo: yo soy el camino, la verdad o la realidad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esa es la meta, entrar al lugar santísimo. Y entrar al lugar santísimo tiene corazón sincero. ¿Qué es un corazón sincero? Es un corazón que no tiene doble ánimo. No es un corazón que por un lado dice: voy a estar un ratito aquí en las reuniones, pero yo tengo otras cositas que hacer, que tengo que hacer.
voy a ir, bueno, son 3 reuniones a la semana, pues voy a una porque estoy muy ocupado. Su corazón está mezclado. Necesitamos darnos completamente al Señor. Plena certidumbre de fe. Necesitamos, hermanos, que tengan una claridad de dónde el Señor nos llamó. Y ese llamado, esa eclesía que estuve explicando, ese llamado tiene muchas maneras. El Señor nos ha estado llamando en diferentes momentos. Nos llamó cuando el Señor buscó la manera para tocarnos y arrepentirnos. Ahí hay un llamado. Pero también después nos llamó y nos introdujo en el grupo cristiano que fuera. Era el que estaba disponible y ahí el Señor nos llevó. Pero después el Señor no nos dejó tranquilos. Él siguió llamando. Esa llamada de eclesía a salir con fuerza es constante. No paró con su conversión. Sigue llamando. Y lo sacó de donde usted estaba y finalmente llegó al recobro del Señor. Pero le digo, el llamado todavía no para. El llamado tiene como finalidad llamarlo a usted de la esfera en que usted vive, de la esfera donde usted está, para que entre al lugar santísimo y entre en la comunión con el Padre. Y una vez que entramos en el lugar santísimo, y entonces la palabra de Cristo que mora en nosotros, nos habla, nos reconforta, nos limpia, nos satura. Entonces el Señor tiene la manera de lograr su propósito, de Él poder avanzar a nosotros, tomar nuestro corazón, tomar nuestra vida y expresarse, y su enemigo ser derrotado. Toda la economía de Dios está en ese llamado de salir fuera, ese llamado de renunciar. Pero hay que estar alerta, porque no es un solo llamado. El Señor sigue llamando. Y a veces, después que usted está en una posición, el Señor le dice, hay que moverte aquí a esta otra posición. Y después te mueve a otra posición, hasta que finalmente el Señor logra lo que Él desea. Y logra su plan y logra su propósito en su vida. Mantengamos nuestro corazón sincero. Mantengamos nuestro corazón limpio, nuestro corazón puro, para que el Señor pueda seguir transmitiendo su llamado. Y déjeme decirle, está llamando en estos días. El llamado es fuerte, más fuerte que nunca. Está intensificado. En esta serie de mensajes llegaremos al punto del Cristo intensificado, pero ahora ese llamado de ahí, de Mateo 16-18, está más vigente que nunca. Dios nos está llamando a salir fuera, y esa salida por fuera tiene como objetivo que salgamos de todo lo que nos compromete, de todo lo que nos ata, y que podamos entrar libremente al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, allí tenemos el alimento, allí tenemos la oración, allí tenemos el poder de resurrección, allí tenemos todo lo que necesitamos para el Señor culminar su propósito, para que seamos plenamente deificados y el Señor pueda tener su expresión en la tierra. Así que, mis queridos santos, guarden esta palabra, lean esta palabra, manténganse en esta palabra. Es una carga que está en todos los mensajes del ministerio. En este libro de Job que estamos estudiando, hay una palabra muy seria ahí, muy fuerte. En el libro que estamos saliendo, el otro libro de la palabra con relación a salir de la cultura, esta es la misma palabra. La palabra que viene de la conferencia de habla china, esta es la misma palabra. Toda la palabra está siempre envuelta en este asunto de salir y vivir en la atmósfera divina y por la vida divina y en la vida divina, que es el lugar santísimo. Gracias, Señor, por este tiempo. Guarda y bendice a los santos.
Permite que esta palabra de alguna manera pueda causar la inquietud de afinar nuestro oído para que tu llamado sea completado. Sálvanos, Señor. Guárdanos, Señor, y manténnos en ti. Amén.